mucho que saben para poder ayudar a la gente, ¿verdad? Tener información cierta. El doctor Tomás Mateo Balmeñi, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo Luis, estás? Patricia, Fito, José, un placer poder compartir con ustedes la mesa. José Fusilo, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Día Luis, Patricia, Fito y bueno, con Tommy ya estábamos saludándonos. Me gustaría empezar un poco con, digamos, las buenas noticias. Siempre uno tiene miedo a veces de decir buenas noticias para que la gente, digamos, no crea que pipi, ya podemos hacer farra. Pero los números aparentemente están siendo menos dramáticos, ¿no? Estamos como entrando en una tendencia a la baja en esta epidemia, o eso puede ser engañoso y no, ahora nomás se nos ocurre que es así. ¿Comienzo? Sí. Habitualmente los brotes epidémicos tienen esta conducta. Nosotros estamos en un brote interepidémico, que ahora lo llamamos ola, ¿verdad? Habitualmente cuando hay más de una variante de un virus transmisible, circulante dentro de una colectividad, una sociedad, un país, una región, se extiende el tiempo del brote y que habitualmente dura 3 a 4 meses. Si es una sola variante, en 4 a 8 semanas se apacigua el brote. Nosotros tenemos un brote por el coronavirus con varias variantes en circulación, ya todas las conocidas, alfa, beta y la gamma ya certificadamente circulando en Paraguay. Y bueno, nosotros hemos comenzado inicio de marzo, hemos llegado al pico máximo en mayo, junio, y ahora estamos en franco descenso. Eso no significa que esto pueda volver a tener impulso, más aún con la variante Delta, que ya está en la región y que sabemos que es mucho más transmisible y mucho más agresiva, ¿verdad? Y también que tiene un poco las vacunas actuales tienen un porcentaje ligeramente menor en efectividad en relación a las otras variantes. Eso no estoy diciendo que las vacunas actuales no sean efectivas contra la variante Delta. En los ensayos clínicos y en la efectividad a nivel ya masivo, se ha visto que tiene un poco menos de efectividad, principalmente para contraer la infección, pero casi igual para evitar casos graves y mortalidad. O sea, digamos, estar vacunado con respecto a esta variante siempre va a ser mejor igual que no estar vacunado. 100%, 100%. Pero la cuestión es que nosotros tenemos 13% de la población paraguaya vacunada con una dosis. Voy a hacer una comparación con Estados Unidos, que tiene 70% de la población, nosotros 13%, y tenemos 3% de la población vacunada con 2 dosis versus Estados Unidos, que tiene 50% de la población vacunada. Es decir, nosotros no nos tenemos que guiar tanto por las informaciones que recibimos de los países del norte. Nuestra realidad es otra. Y el término fiesta yo eliminaría del vocabulario comunicacional en el tiempo actual de la pandemia. Obvio que estamos re contentos porque claro, de hace 4 semanas estamos bajando en la transmisión, estamos bajando en la tasa de mortalidad y en la hospitalización. Pero ojo, que nosotros todavía somos una sociedad altamente vulnerable. Al doctor Fusilo, la probabilidad de que ingrese la variante Delta hace que sea más urgente la vacunación. O sea, con más razón tenemos que vacunar a la mayor cantidad posible de la población. Es así mismo y con 2 dosis. La variante Delta se ha visto que digamos, se ve amenazada recién cuando las personas tienen 2 dosis. Una sola dosis de cualquiera de las plataformas de vacuna tiene una efectividad menor al 30% para esta variante en particular, ¿verdad? Pero sí las 2 dosis han demostrado, si bien han perdido un poco de efectividad con relación a la variante original, también generan una muy buena efectividad para seguridad. Y lo más importante es que reducen digamos, el desenlace duro y rígido que es la mortalidad, ¿verdad? Y el ejemplo hoy lo es Israel que está teniendo un brote muy grande de variante Delta, con casi un 80% de la población con 2 dosis, tienen internados, pero no tienen un fallecido hace 9 días, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, tenemos que ir controlando eso y saber, y ya lo hablábamos fuera de cámaras con Tommy, tratar de que está espectacular el ambiente que estamos viviendo y todos estamos participando en digamos, que esta campaña de vacunación sea un éxito, pero todavía hay que ser mesurados en los mensajes de
de que la gente no le llegue como que, mira, ahora cómo se siente que terminó todo, ¿verdad? Creo que pasamos un momento anterior por esto y hay como uno siente que la gente ya le parece, nada, ya terminó, ¿verdad? Se desborda. Como me decía mi hijo que se quería ir anoche a una fiesta, me decía, ya terminó ni el COVID, papi. Imagínate. Y bueno, ¿Te imaginas que si el hijo de José Fusilo tiene esa imagen, lo que es el resto? claro. ¿verdad? Te ve llegar así, reventado, cansado. yo creo que la gente esperaba un momento triunfalista. Sí, Todos lo necesitábamos. Nosotros hoy en el hospital cerramos ayer con casi 14 camas libres. Eso el INERAN no lo tuvo desde marzo del 2020. No hemos tenido tantas camas libres. Claro que estamos contentos, pero es como que siempre nos queda un temor es como lo que está pasando en Europa. Les dijeron sacarse las mascarillas y ahora le dicen que se tienen que poner de vuelta. Claro. Entonces nosotros no tenemos que caer en ese error. Nosotros tenemos que decir, vamos a quedarnos todavía con la mascarilla y miramos de costado lo que pasa allá, porque tenemos la ventaja de ver una película retrasada y tenemos la oportunidad de no cometer los mismos errores. Y después también, doctor, está la gente que no tiene ninguna dosis todavía, ya tuvo COVID y dice, no, yo ya estoy inmunizado o inmunizada y quiere hacer una vida como si fuera que ya tiene la vacuna. Y tenemos más de 250 casos de gente reinfectada, por ejemplo. ¿Qué pasa con esos? Bueno, la reinfección por el momento es una excepcionalidad, no Sí. es algo muy frecuente, pero sí se están publicando datos de que especialmente la variante P1, que fue la que estuvo rondando mucho por aquí intensamente, tiene un escape inmunológico a la variante Delta. Es decir, hay como una susceptibilidad de los que tuvieron P1 a tener la Delta después. No lo sabemos. Eso todavía es prematuro hablarlo, pero sí hay un escape inmunológico de la enfermedad. En líneas generales, haber tenido la enfermedad nos da una robusta inmunidad para la mayoría de las variantes, pero depende otra vez mucho de cada organismo. Todavía se sigue discutiendo cuánto lo que duran los anticuerpos. Ahora hay mucha gente que te pregunta eso. Hay personas que han padecido por lo menos una infección sugerente hasta 3 veces, ¿verdad? Y tenemos algunos casos anecdóticos de eso y se han reportado también en el mundo, pero hay que decirlo siempre, son casos anecdóticos, no es lo más común. Y esta gente tiene que aguardar también por un mes para ponerse la dosis, el mismo tratamiento que cualquier persona que tuvo COVID, aquellas personas que se infectaron 2 o 3 veces, Sí, en tienen que realidad aguardar. hay que precisar que son sospechosos de reinfecciones, pero confirmada la reinfección son solamente un caso. Aquí en Paraguay hay un 250 caso. sospechosos, sí. Sí, Es muy Paraguay. difícil confirmar una reinfección. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Aparición de nuevos síntomas, luego de 2 o 3 meses, aparición de nuevas imágenes tomográficas, porque los estudios serológicos y laboratoriales pierden, digamos, un poco de fidelidad cuando hablamos de reinfección, ¿verdad? Y anatomía infectóloga lo puede Y el explicar genoma mejor. del virus, en la primera y en la segunda. Y acá nosotros hacemos muy poco la genotipificación del virus. Pero yo me gustaría aprovechar este momento ahora más para hablar, dejar de hablar un poco de las excepciones y hablar un poco de lo Las general generalidades. y de lo que podría ocurrir y lo que le puede servir a la gente que nos está escuchando a esta hora de la mañana, ¿verdad? Que el COVID no ha finalizado, ¿verdad? El COVID sigue. Nosotros recién ahora vamos a comenzar a vacunar en forma masiva. Nosotros no debemos olvidarnos que las vacunas, lo ideal hubiese sido tener las vacunas en febrero y que hoy entre la variante Delta en un momento donde la transmisión está en un nivel bajo. Este es un buen momento para vacunar. Vacunar en pico del brote no es un buen momento, pueden haber complicaciones de enfermedades de amplificación por anticuerpos, ¿verdad? Que nosotros hoy tenemos, hasta eso nos está ayudando, que estamos en un descenso de la epidemia, entonces es un momento bueno para vacunar masivamente, pero que nosotros tenemos muy pocos paraguayos que están protegidos. Tenemos 900.000 paraguayos con una dosis, un poco más de 200.000 con la dosis completa. Se insiste hasta el cansancio que uno recién tiene protección 2 a 3 semanas después de haber completado la vacunación, que son las 2 dosis, ya sea del tipo de vacuna que le toque, y que nosotros recién estamos comenzando a caminar en esto, ¿verdad? Yo no sé si nosotros vamos a llegar a fin de año con tapaboca o sin tapaboca. Muy probablemente lleguemos con tapaboca y doble a lo mejor, ¿verdad? Y no es ser pesimista, es ser realista. El proceso de la vacunación
tiene un tiempo biológico de que la vacuna tenga una efectividad en forma masiva. Y es cierto que vamos a tener mucho más vacunas en este semestre, pero esto va a llevar un tiempo, ¿verdad? Es decir, no, hay que ser mesurados, en la comunicación hay que ser rigurosos, no tenemos que perder el norte y obviamente estamos en tiempos epidemiológicos hoy día mucho más tranquilos que 2 o 3 meses atrás. Eso no significa que esto no pueda tener otra vez un ascenso, como está ocurriendo en España, como está ocurriendo en Francia, Alemania, Reino Unido, ¿verdad? Alemania y Francia aconsejan a sus ciudadanos no viajar a España. ¿Por qué? Porque España ya tiene un 50-60% de transmisión de la Delta, ¿verdad? Reino Unido tiene 90% de transmisión de la Delta, Francia 40% de transmisión de la Delta, Estados Unidos 50% de transmisión de la Delta. Sí o sí va a botear a la región. Y tenemos Brasil ya al lado y ustedes saben que Ciudad del Este y Foz de Iguazú son ciudades espejos, ¿verdad? Que lo que ocurre ahí va a ocurrir acá y Lo que del ocurre en este San Pablo llega a Ciudad del Este va a en llegar 15 a toda la días, sí. República. Por lo tanto, hay que estar contentos, tenemos que estar un poco más tranquilos, podemos seguir realizando nuestras actividades esenciales, pero acá no se ha vencido a este enemigo silencioso, ¿verdad? Que se llama SARS-CoV-2. Mucho se insistió durante la semana al saber que íbamos a tener 1 millón de dosis de vacunas en liberar la vacunación para todos los rangos etarios. ¿Era posible eso o está bien epidemiológicamente hablando hacerlo en esta franja que todavía tiene un alto índice de internación y de fallecimientos de 35 a 49? No, en todas partes del mundo se hace así, ¿verdad? Primero se le protege al grupo más vulnerable, a los mayores, trabajadores sanitarios y pacientes con comorbilidad. Una vez que vos proteges el grupo más vulnerable, donde el impacto de la infección puede ser mucho más severa, donde vos ves los casos graves y la alta tasa de mortalidad, ahí sí ya puedes liberar. Nosotros todavía no estamos en ese rango, ¿verdad? Nosotros tenemos 2.050.000 paraguayos que entran dentro de ese 30% de individuos que tienen algún tipo de riesgo, ya sea por edad o por epidemiológico de contraer infección severa. Todavía no hemos inmunizado a todos esos 2 millones de paraguayos. Luego probablemente las vacunas se van a liberar, porque mientras no se liberen y no se vacunen hasta los niños de 12 años en adelante y probablemente ya a partir de poco tiempo, niños ya de meses en adelante, vamos a tener todavía COVID. Claro, la diferencia va a estar en que una vez que ya haya un sector importante vacunado, se pierde, la enfermedad va a perder su contagiosidad, su nivel de mortalidad y también el riesgo de que tengamos que hospitalizarnos. Con lo cual, digamos, no va a ser muy diferente de las epidemias que tenemos cada invierno, ¿verdad? De la gripe y la influenza, por ejemplo. Sí, esta es una carrera de la vacuna contra el virus. Hay que vacunarlo lo antes posible para que el virus no llegue a presentar una mutación que no sea reconocida por las vacunas. Es una carrera y nosotros comenzamos la carrera, prácticamente vamos a comenzar la carrera el martes, ¿verdad? Cuando se baje la franja etaria de 35 años. Claro, hasta ahora el ritmo de infección era 10 o 20 veces superior al ritmo de vacunación. Entonces teníamos estos resultados, ¿verdad? Pero ahora creo que es el momento ideal. Tenemos una disminución en la atención en los hospitales, hoy, incluso en los sanatorios privados. Hoy podemos decir que si una persona está padeciendo la enfermedad activa en este momento va a encontrar un lugar donde recibir una atención completa, ¿verdad? Lo que no pasaba hace 1 o 2 meses atrás, sí, donde había gente que no podía recibir atención y era gente que tenía que ir a la casa de vuelta o era enviada a hacer tipo un tratamiento domiciliario que muchas veces fracasaba. Entonces, hoy por eso también se está viendo que las atenciones de todos los pacientes se están dando en el hospital y eso por eso siguen habiendo muchos pacientes en terapia intensiva, ¿verdad? Pero la lista de espera ha disminuido, la lista de internados ha bajado mucho. Hoy también, y hace poco lo hablábamos en la radio, creo que contigo, Luis, también, sobre hoy miramos la lista de internados y vemos que las personas de 70 años y más o 65 años se ha reducido prácticamente a ser un 10% de los internados actualmente en el hospital, ¿verdad? Eso
creo yo que ya es un reflejo de la vacuna. Y llegan a tiempo también la gente que tiene el COVID a los hospitales, porque había como una resistencia que no querían ir hasta que ya prácticamente no podían Sí, respirar. se acostumbró la gente probablemente a buscar ayuda más temprana, pero siempre con el tema de llegar a tiempo en el COVID es difícil hablarlo, sigue siendo una Ajá. patología, como decía un amigo mío hace poco tiempo, el virus lastimosamente toca a su ritmo. Y hay gente que buscó ayuda del inicio, igual se complicó, pero sí siempre nosotros recomendamos que sea esa la postura, pero sigan habiendo áreas grises de reconocer lo que nosotros llamamos el fenotipo de pacientes. Es decir, no todos los pacientes son iguales y muchas veces lo hablamos con Luis de la terapéutica. Nosotros no podemos encasillar a todos los pacientes y eso de darle a toditos los pacientes lo mismo era y sigue siendo un error. Lo que hoy vemos que se ha bajado un poquitito ese ímpetu de sobremedicación que teníamos los colegas todos y hoy hay como un poco, todavía no podemos decir, pero hay un poco más de mesura en el sobreuso de medicamentos, en especial los antibióticos y otros medicamentos no probados como la ivermectina y otras cosas, ¿verdad? Sigue, me contaban en estos días, el miedo a estar intubado por parte de los pacientes o de los familiares de los pacientes. Era como que si te van a intubar ya estás condenado, parecía esto. Claro, no, ese miedo existe siempre y en verdad, digamos, la mortalidad de un paciente crítico sigue siendo alta, ¿no? Si bien van variando de acuerdo a los centros entre 35 a 50% inclusive, todavía ese es un momento complicado, ¿verdad? Sigue siendo, el manejo de terapia intensiva de un paciente COVID sigue siendo muy complejo y es por eso que la gente tiene ese temor, pero hoy hay mucho más experiencia, hay equipos de terapia intensiva ya muy bien formados para manejar este tipo de pacientes y se ha reducido enormemente las tasas de mortalidad y de complicaciones por COVID, ¿verdad? Tomás, me decía hace poco un cardiólogo que estaba asustadísimo ante los resultados de los pacientes post-COVID que estaban llegando a su consultorio, gente que nunca había tenido problemas cardíacos y que hoy estaban en situaciones, me decía mucho de ellos, su sobrevida ahora ha bajado brutalmente. Yo no sé cuánto tiempo, no sé cuántos post-COVID que desarrollaron la forma grave van a vivir mucho tiempo. ¿Cómo estás viendo eso? Porque estamos todos muy concentrados ahora en controlar la pandemia, pero la post-pandemia parece que va a requerir de todo un tratamiento especial. En primer lugar, yo creo que la crisis post-pandémica más grande que va a tener el mundo va a ser la psicológica, ¿verdad? Lo que más estamos viendo es niños, adolescentes principalmente, y adultos con trastornos emotivos importantes, ¿verdad? Crisis de depresión, trastorno de personalidad, angustia, que antes no se veía tanto, ¿verdad? Eso aumentó la consulta unas 5 o 6 veces más que lo que habitualmente ocurría. Y con relación a tu pregunta, es lo que dice José, ¿verdad? Nosotros tratamos una enfermedad que se instala dentro de un enfermo. Ese enfermo tiene ya condiciones particulares que lo hacen más susceptibles de tener complicaciones o no. El paciente con sobrepeso, el paciente hipertenso, el paciente sedentario, con malos hábitos, el paciente que ya tiene trastornos circulatorios crónicos o trastornos pulmonares crónicos o otras afecciones de otros órganos. Obviamente que en la forma grave, severa, el COVID produce trastornos que pueden tener condicionamientos para una vida futura. Pero en líneas generales eso va a depender mucho en forma individual de las características particulares del paciente. Es decir, yo no lo pondría como consecuencia solamente del SARS-CoV-2, estas consecuencias que vamos a ver desde el punto de vista físico, funcional, orgánico. Pero sí me interesa más la parte emotiva. Ahora va a ser muy difícil para el mundo entero salir de esta crisis sistémica, emocional que estamos teniendo. Y quiero hacer una referencia también, porque vine con algunas ideas que querías compartir. Vine solamente con la idea de que estamos muy eufóricos, estamos muy contentos, pero todos tienen que ser dentro de las condiciones reales en que estamos viviendo. No olvidarnos lo que pasó en Chile. Chile es un país ejemplo, vacunó masivamente y vacunó en el mes de febrero y en pleno acto de vacunación masiva, la gente consideró que habían superado el COVID
y con una sola dosis tuvieron la crisis sanitaria más grande intrapandémica de marzo del año pasado. Que no nos ocurra eso, que vayamos a vacunarnos a los diferentes centros vacunatorios, que el vacunatorio Rubén Dumont no es el único vacunatorio que va a estar habilitado a partir del martes. Van a estar habilitados todos los vacunatorios, que los centros de vacunatorios no sean lugares de aglomeración y de contagio, que la gente tenga orden. Esto no es una fiesta propiamente dicha. El sentimiento es de alegría que por fin los paraguayos y las paraguayas van a ser inmunizadas con una vacuna altamente eficaz y segura. Pero que esto continúa y que el fenómeno el acto de la inmunización no va a terminar el lunes 19 con el día festivo. Esto va a seguir durante todo este año y muy probablemente el año que viene. Por lo tanto, seamos conscientes, ¿verdad? Tenemos el ejemplo cercano de Chile, ¿verdad? Una sola dosis, como dijo José, tiene un 30% de protección. Y contra la Delta un poco, bueno, con la variante Delta, que sí o sí va a llegar acá, ¿ya? Y con 2 dosis sí tenemos una muy buena protección. Pero nosotros todavía no hemos pasado la primera dosis del gran número de paraguayos que sí necesitan ser inmunizados. Si alguien me recordaba que en el registro, hasta el momento hay 2 millones de personas, tendría que haber por lo menos 4 millones de personas registradas. Así En es. el registro, ya no hablamos de cuánto de lo que se registran se van a vacunar. Y eso es un 60-65% otra vez. Es decir, que eso otra vez disminuye el número de paraguayos vacunados. El problema en Estados Unidos es eso, hay un 30% que no está vacunado. Y en los estados donde no están vacunados, el 100% de los que mueren es porque no están vacunados. Y el 99% de los que se internan graves es porque no están vacunados. Mientras que el vacunado sí está ganando la batalla al virus. Claro, y ese sector que no se vacuna puede generar una nueva variante. Obvio, Claro. así es. Así mismo Cuando el es. virus salta de persona a persona, es donde, de hecho, el virus va a buscar la forma de prevalecer y va a intentar camuflarse para eso, ¿verdad? Y en Estados Unidos ocurre la particularidad de que estos estados, en Estados Unidos hay estados completos que son, digamos, negacionistas y que hoy están teniendo un impacto muy grande en cuanto a la mortalidad, ¿verdad? Entonces, es bien claro que las vacunas funcionan, es bien claro que las vacunas son efectivas y que en este momento es lo que tenemos y que es una de las patas de la prevención. No hay que olvidar del resto, que ya los mencionamos miles y miles de veces, y que también hoy nos sirven para haber reducido, yo creo que en forma importante, algunas otras infecciones, pero que este año están de vuelta apareciendo, y lo hablamos fuera de cámaras con Tommy. Hoy hay la cantidad de niños de vuelta con virus sincitial respiratorio, con otros virus que el año pasado prácticamente lo vimos en forma anecdótica. Y bueno, hoy tenemos que insistir que los cuidados de la mascarilla, del lavado de manos fundamentalmente, y el distanciamiento, la ventilación, no olvidarnos la ventilación hoy. Incluso la OMS en su mensaje del viernes se sigue olvidando de decir que la ventilación es lo más importante. Y creo que ha sido un error de comunicación desde el inicio de la OMS y que hoy, si bien lo mencionó en forma medio de costado, hoy debemos insistir en que la ventilación es probablemente la mejor manera de prevenir. Bueno, hay un montón de preguntas de la gente, algunas son reiterativas, pero vale la pena volver a insistir con ellas, ¿verdad? Porque son un poco las dudas que quedan. No hay ninguna contraindicación con ninguna de las vacunas. Evidentemente hay personas que están cursando un cuadro activo infeccioso que se les recomienda esperar, ¿verdad? O sea, el que está con el COVID o con alguna complicación respiratoria. Exactamente, con el cuadro activo es lo que se recomienda no vacunar, ¿verdad? Pero realmente estas vacunas tienen muy pocas contraindicaciones en general, y incluso los grupos más vulnerables son hoy los que más se tienen que vacunar, ¿verdad? Así es. Correcto. Con respecto a las personas que tuvieron el COVID, ¿tienen que necesariamente hacer, digamos, un seguimiento de algún tipo, aunque no tengan enfermedad de base? Sí, totalmente. La gran mayoría, y hoy sabemos que 1 de cada 3 personas, incluso los que cursaron la enfermedad asintomática, y creo que todos hoy leímos la noticia de la escritora de Dawson Creek, que ayer se suicidó por una secuela post-COVID, un poco lo que dijo Tommy de las secuelas neuropsiquiátricas y una secuela física. Ella había tenido la enfermedad asintomática, pero posterior a ello quedó con dolores de espalda totalmente terribles y con dificultades para respirar, y ella termina tomando esa decisión. O sea, hoy hay que buscar controlarse,
Nosotros lo hacemos generalmente entre 7 a 10 días posteriores al alta del paciente, no solamente al alta hospitalaria, sino que al alta en general del paciente al que le seguimos ya vía telemática o por consultorio, y después se hacen controles por lo menos una vez por mes. Y especialmente en las personas que estuvieron internadas, las que padecieron de las neumonías o las que padecieron de complicaciones, sí deben hacerse un chequeo por lo menos radiológico, de función pulmonar, cardiológico. ¿A cuánto? Y una vez por lo menos en los siguientes 2 meses. Lo ideal es a los 2 meses repetir las imágenes y hacer estudios de función pulmonar y estudios cardiológicos para ver cómo quedó el corazón también. Preguntan también qué pasa si nos quedamos con una sola dosis de la Sputnik, dice, porque como no hay todavía fecha certera a la llegada, preguntan si eso se puede combinar con otra vacuna. Y por el momento no hay ensayos clínicos hechos de vacunación sincronizada de Sputnik con otras vacunas. Pero van a llegar las vacunas de Sputnik. El mundo no va a renacer después del mañana, ni tampoco va a desaparecer. Gamaleya va a seguir produciendo vacunas, las vacunas van a llegar, en algún momento dado se van a hacer estos ensayos clínicos y van a salir los resultados de los ensayos clínicos de la vacunación sincronizada. Hoy sabemos que AstraZeneca funciona con Pfizer y Moderna, luego se van a tener que hacer diferentes estudios porque ningún laboratorio da para proveer la demanda del mundo. Y el mundo ha entendido, los países del primer mundo han entendido, o que de esta salimos todos juntos o nos quedamos iguales. Por eso viene la donación de 1 millón de dosis, por eso la ayuda al África, porque o si no se van a seguir produciendo diferentes variantes y las variantes siempre nos van a tener en jaque. Que segunda dosis, que tercera, que cuarta. Nosotros tenemos que pensar en lo que tenemos ahora enfrente. Nosotros vamos a tener inmunidad, el individuo paraguayo va a tener inmunidad cuando complete su segunda dosis y pasen 2 a 3 semanas posteriores a la misma. Todavía no hemos recibido en forma masiva la primera dosis. A seguir cuidándose. Y la última consulta nada más, dice, mi esposa estuvo en UTI en agosto del 2020, hoy ya tiene las 2 dosis, puede llegar a tener de vuelta un caso grave con la variante Delta. Creo que explicaron ya hace rato eso, ¿verdad? Y bueno, le mando saludos al doctor Fusilo, que le cuidó incansablemente a su esposa también de paso, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, sería excepcional que ocurra, ¿verdad? Pero como decimos siempre con este virus, hay cosas que no lo sabemos, pero sí, serían casos muy excepcionales. Ahí está. Bueno, quedan un montón de preguntas, pero Lleno, bueno, llena de de consultas. todas formas yo les agradezco muchísimo el tiempo que nos han dado otra vez. Sé que un domingo en la mañana, con todo el trabajo que tienen la semana, es un esfuerzo tremendo. No, pero da gusto venir acá, Luis. ¿En serio? Da gusto compartir con ustedes. Mira que estamos necesitando un panelista más, ¿eh? Pero muchísimas gracias, realmente. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por la Gracias a invitación. ustedes por la invitación.